momento de hablar con una futbolista que pasó por la selección argentina, que actualmente juega en el equipo Texas Tech, un club que ya lo va a mencionar la China también, Texas Tech, de Estados Unidos. Integra, bueno, desde 2014 fue que participó en la selección, también jugó en River Plate, en Urquiza. Bienvenida, Luana Muñoz, a Pibas con Pelotas. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué hora es en Texas? ¿En este momento estás allá? Sí, acá son las 8 menos 20. Epa, 8 menos 20 y te levantaste para hablar con nosotros, o siempre te levantas a esta Sí. hora. No, a ver, desde que empezó la cuarentena, obviamente, no me he levantado hasta ahora. Trato de levantarme temprano, pero lo más temprano que me he levantado fueron las 10 de la mañana, creo yo. No, capaz algún día a las 9, pero no tan temprano, no. Igualmente siento que ya era hora, ¿eh? Ah, sí. Sí, ya había que empezar a levantarse un poquito más temprano. Bien, entonces nosotros estamos haciéndote un favor, diciéndote, dale, levantate Sí, temprano, arranca el día. ¿Cómo está la exacto. situación allá en Estados Unidos? Sabemos, obviamente, por las noticias que llegan, que está muy complicado, que las medidas también que se van tomando son bastante polémicas. Decinos y contanos cómo ves vos desde adentro la realidad de Estados Unidos y particularmente de tu ciudad. Sí, bueno, acá donde estoy yo, que es la ciudad donde está mi universidad, la verdad es que está bastante tranquilo porque al ser una al ser una ciudad que es universitaria, obviamente mucha gente se fue a la casa hace bastante tiempo, o sea que sí queda gente obviamente, pero no hay bastante gente, entonces es una ciudad bastante habitable, y con eso me refiero es que se puede salir, eh, porque no es que vas a salir y te vas a encontrar a 20 personas, ¿me entendés? Ujú. Eso por un lado. Por el otro lado, la verdad que la situación estaba bastante complicada en algunos estados acá en Estados Unidos, pero más allá de lo complicada que está la situación, creo que tampoco acompaña mucho las medidas que están tomando. Sinceramente me tiene bastante sorprendida alguna de las... Bueno, hay algunos estados que ya han vuelto a abrir, que han vuelto... Bueno, por ejemplo, es el caso de Texas, que es donde estoy yo. El lunes abren los gimnasios, o sea, ya han abierto restaurantes, obviamente que les permite cierto porcentaje de capacidad, o- pero ya han abierto, entonces creo que al ser uno de los países, creo que Estados Unidos hoy en día es el país que más casos tiene, Ujú. la verdad es que están súper tranquilos con la situación y es bastante preocupante. Sí, Con respecto a los deportes, sé que los profesionales ya están volviendo, por lo menos lo que es el fútbol. la MLS, a los Eh, entrenamientos, sí. exacto, y las mujeres también están volviendo a entrenar en entrenamientos individuales. Y con respecto al deporte, acá en mi universidad, en mi equipo, obviamente mucho no se sabe, es bastante complicado porque empezaría en agosto, pero por ahora nos han comunicado que va a jugarse. Hay algunas universidades que ya se han bajado, de hecho universidades de California que son UCLA y Stanford, que quizás son las más importantes en lo que es fútbol, ya porque en realidad en general California ya ha cerrado y todo el estado se ha bajado de las competiciones. Claro. Pero bueno, viste, es bastante complicado y acá en Estados Unidos cada estado decide por sí mismo, entonces es como bastante complicado, Sí, depende de cómo esté la situación. es distinto a lo que nos pasa acá. ¿Lucre? Hola, Luana. Bueno, entrando un poco ya en el tema deportivo y futbolístico, lo que te quería preguntar es cómo fue para vos la adaptación cuando llegaste a jugar en una liga que es Ujú. como la meca del fútbol femenino, que tiene como otro nivel, otra Sí, profesionalización. ¿Cómo fue para vos ese contraste? sí, fue bastante difícil, la verdad. Sobre todo por quizás un poco la parte física. Acá, como decís vos, es muy competitivo y el deporte universitario es el que sería el que anterior al profesional. En Estados Unidos las jugadoras normalmente se inician en fútbol universitario. Acá hay muchísimas jugadoras que han salido de la selección, bueno, la mayoría de la selección
de Estados Unidos han pasado por universidades. Y por eso decía, UCLA por ahí es la universidad que más jugadoras ha, como es, generado a la selección femenina, y eso hace que el torneo sea muy competitivo, realmente es muy competitivo, y cada año es mucho más físico porque obviamente cada año las jugadoras crecen más, se entrenan mejor, y yo creo que lo que marca la diferencia de este torneo es eso, es la potencia física que tiene cada jugadora, que tiene cada equipo, porque quizás, o sea, sí nos hemos enfrentado con equipos que son tácticamente muy buenos y con mucho talento individual, pero también nos hemos encontrado y enfrentado con equipos muy físicos. De hecho, mi equipo es un equipo que es muy físico dentro de la cancha y quizás un poco más vertical, no es tan... Argentina, ¿y qué crees que falta para que sea totalmente profesional? Mira, creo que lo principal es la estructura, que hoy en día quizás en Argentina no es tan fuerte. De hecho, creo que hace un par de días se generó una incógnita sobre qué iba a pasar con los sueldos, y creo que esa incógnita que se generó fue por el hecho de la estructura que falta, porque si estuviese una estructura, eso creo que estaría muchísimo más claro con respecto me refiero a los sueldos de las jugadoras y qué iba a pasar con el torneo. Creo que lo principal en un deporte es la estructura y la organización, y creo que vos sí podés, como te digo, quizás pagarle a la jugadora y eso la va a ayudar un montón, porque obviamente que una jugadora necesita de su sueldo para poder dedicarse al 100% y poder entrenar, pero también tenés que hacer para lograr que el deporte crezca. Creo que también la inversión en las juveniles es sin dudas muy importante. Ese es Creo un punto que clave, ¿no? El tema de las juveniles, porque muchos sí, arrancan y están muy poco tiempo hasta que debutan en primera, o que el entrenamiento que tuvieron de chiquitos es jugar con un primo, jugar con el hermano o con el padre, y no hicieron inferiores como hacen probablemente, obviamente los jugadores, o como se hace en otros países. sin dudas, sin dudas. O sea, yo lo que siempre digo es que obviamente vos no podés dejar de invertir en el presente, porque la realidad que es para tener un buen futuro tenés que tener una buena base, Ajá. eso no hay dudas, pero obviamente que sin descuidar a la jugadora de hoy en día y acompañándola y dándole los recursos que necesita, también tenés que generar el futuro, que es lo que te va a generar la competitividad. Creo que una jugadora que se inició, hoy en día en el fútbol argentino hay muchas jugadoras que se iniciaron muy tarde futbolísticamente, Claro. y esa jugadora obviamente tiene un recorrido por delante, pero es un recorrido quizás un poco más corto que el de la juvenil del futuro. Entonces, si hoy en día la gente en general se queja de que el deporte no es competitivo, y porque no es competitivo, no es rentable, entonces vos tenés que buscar la manera de que el deporte sea competitivo para que sea rentable y empiece a generar ingresos. Y de la manera que el deporte va a empezar a generar ingresos, sí o sí, es que sea competitivo, porque es lo que vende. Entonces sí creo que el fútbol argentino tiene muchísimo talento, y hoy en día tiene jugadoras que marcan muchísimo la diferencia. Y no solo estoy hablando en el fútbol internacional, sino también ahí en el fútbol argentino hay muchas jugadoras que son muy buenas. O sea, yo principalmente he visto muchísimos talentos desperdiciarse por directores técnicos irresponsables o incorrectos en sus maneras de manejarse, actuar y todo eso. Entonces creo que falta bastante, la verdad. Creo que se ha dado el primer paso, que es el hecho de pensar en un fútbol profesional y tener la idea, pero creo que falta todo lo demás, y son muchísimas cosas que se pueden charlar para mejorar y que el torneo tenga muchísima más competitividad, que al fin y al cabo es lo que va a hacer que el torneo sea más rentable Sí. y empiece a generar ingresos, ¿no? Que es, creo, lo importante en una disciplina. Y en realidad no es lo importante en una disciplina, es importante para que la gente compre. Creo que lamentablemente en Argentina se juzga muchísimo a la mujer, si genera, si no genera, y creo que la manera de callar esas voces que
que solamente tiran energía negativa, es haciendo que el deporte genere. Ajá. Y la verdad que el deporte cuando se le invierte genera, sin dudas. Sí, sí, te entiendo, te digo, me parece que es un concepto que está buenísimo, el hecho de, bueno, que crezca la estructura también, que termine siendo rentable y la manera es hacerlo competitivo y cada vez más atractivo. Creo que el fútbol femenino tiene muchísimo potencial y muchísimo para crecer. Y ahí es donde, bueno, está el laburo que tenemos que hacer ahora para que eso suceda. Muchísimas gracias, Totalmente. Luana, por levantarte temprano, por hablar con nosotros, contarnos tu experiencia desde Texas. Bueno, estás ahí en Texas Tech. ¿Vas a volver pronto? ¿Tenés en planes? No, sinceramente no, por un poco lo que hablábamos, el hecho de quizás lo poco organizado y lo mucho que le falta de crecimiento al torneo. Uh-huh. Siento que cuando he estado bastante tiempo en Argentina jugando, sí, y lo he sufrido bastante, y no creo que hoy esté preparada mentalmente para volver después de jugar en Estados Unidos, donde realmente hasta viajamos en avión privado para jugar los partidos. Creo que mentalmente no estoy preparada, sería como un cambio, viste, muy rotundo volver a Argentina y chocarme con esa realidad y la diferencia, ¿no? Entonces creo que también tengo objetivos personales, individuales, si bien obviamente quizás en un futuro volver a Argentina, porque obviamente que tengo deseos de jugar en Racing, pero no, hoy en día, en el futuro cercano, no es la idea. Bueno, ojalá que cuando vuelvas, si te toca volver y volver a Racing, te toque jugar en el cilindro de Avellaneda, como imagino debe ser tu sueño, con estadio lleno. Bueno, que no sea menos que eso, o que por lo menos estar cerca. Muchas gracias, Luana, por este contacto y que siga bien el sábado. Andá a entrenar, levantate temprano, vamos, dale, que tenés que vamos a volver pronto. Dale, te mando un abrazo grande y gracias a ustedes. Un beso grande. Ahí la palabra de Luana Muñoz, futbolista argentina, actualmente en el Texas Tech de Estados Unidos, que jugó en la selección argentina, en River, en Guayurquiza. Y bueno, vamos a ver si vuelve.